Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Manuel. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? ¿Se estabilizará el mercado o no? Han sido intensas las gestiones del gobierno para lograr la estabilización en niveles razonables de los precios del petróleo, afectado en los 2 últimos años por una severa y estrepitosa caída en el mercado. Caídas y subidas de los precios petroleros que no son nuevas, pero que en este caso han tenido un mayor efecto para la economía venezolana, toda vez que la cotización del crudo se mantuvo por largo tiempo alrededor de los $100 por barril. Además, la renta petrolera cubre el 96% del ingreso fiscal del país. En las recientes reuniones sostenidas en Estambul entre el presidente Maduro y el presidente ruso Vladimir Putin, y las reuniones previas realizadas en Argelia con países productores de petróleo, miembros o no miembros de la OPEP, y la cumbre prevista por la organización para los últimos días de octubre, la estabilización de los precios ha sido el tema dominante. Recientemente, para la estimación del presupuesto del 2017, el gobierno fijó los precios del barril de petróleo entre 45 y $50, la misma cifra que regía en los presupuestos anteriores, aun cuando en el mercado internacional el crudo se cotizara a precios mucho más altos. Bueno, el tema en cuanto a las expectativas del precio para el próximo año, curiosamente, es de un interés principal tanto para los países exportadores de petróleo como para las compañías transnacionales, sean estatales o privadas, y también para quienes en el mundo de las finanzas especulan con el petróleo a través de lo que se conoce como el fenómeno de la financiarización, que fue el principal factor que elevó los precios de su nivel de 50 a casi 150, sin que la mayoría de nosotros que habíamos dedicado nuestra vida al estudio de este fenómeno entendiéramos el porqué de este incremento. Pues bien, lo que más quizás me sorprendió fue que ayer leí en una revista especializada petrolera donde hablan las compañías petroleras y dicen que si la OPEP llega a un acuerdo a finales de noviembre de congelar, y le piden a Dios que lleguen también a un acuerdo para recortar la producción, esto sería el mejor regalo de Navidad para las compañías petroleras. Así que resulta un poco contradictorio, porque la ideología que hemos manejado toda la vida es que lo que es bueno para los países exportadores o para la OPEP es malo para las compañías petroleras transnacionales. Por supuesto, en materia de precios de petróleo no hay reglas fijas o invulnerables, y están sujetos además a diversas contingencias geopolíticas impredecibles o a las necesidades internas de los principales países productores. Ese es el caso de Arabia Saudita, cuyo nivel de producción puede condicionar los precios. El incremento de la producción de Irán, después que fue liberada de sanciones por los grandes países consumidores, y también por los países llamados productores no OPEP. Lo que llama la atención de los anuncios oficiales recientes es que se asegure que apenas el 3% de la renta petrolera será suficiente para garantizar el gasto fiscal del país. Un anuncio más que polémico, porque los propios voceros de PDVSA admiten la caída de los niveles de producción en la empresa en términos bastante significativos, lo cual, por supuesto, niega la posibilidad de mayores ingresos. También se coloca en el debate la necesidad de un uso más racional y adecuado del ingreso petrolero, que procure que el país sea cada vez menos dependiente del llamado fenómeno del rentismo petrolero. ¿Hasta dónde es posible hacer pronósticos consistentes en materia de comportamiento del mercado petrolero y de los niveles de los precios, que, como se sabe, están sujetos a numerosas contingencias? Para profundizar sobre el tema, conversaremos con el especialista Rafael Quiroz. ¿Qué sucede para el año 2017 con el tema petrolero?
¿qué impacto tendrá el acuerdo de la OPEP? El acuerdo de la OPEP influirá en los precios del petróleo. Bien, aquí tenemos a Rafael Quiroz, que es economista petrolero, además es profesor de la Universidad Central de Venezuela, y vamos a comentar con él algunos temas relacionados con, sobre todo, el tema de la estabilización, que es el tema que en este momento trae de cabeza a todo el mundo, pero yo creo que siempre ha sido un problema, pues la estabilización del petróleo en todos los tiempos ha sido un estribillo. ¿Qué es eso de cómo se estabiliza el petróleo? Bueno, el petróleo se estabiliza básica y fundamentalmente tratando de establecer una especie de equilibrio entre la oferta petrolera y la demanda petrolera. El problema actual, medular, es que hay una sobreoferta, valga decir, por encima de la demanda, que sobrepasa el 1.500.000 barriles, mientras que no haya un recorte en la producción, no congelamiento de producción, un recorte de la producción para los efectos de reducir esa sobreoferta petrolera y tratar de equilibrarlo, ponerla cerca, lo más cerca a la demanda, los precios no van a estabilizarse o por lo menos no van a recuperarse. Bueno, dicen que es por primera vez que tanto las compañías petroleras como los países productores estarían de acuerdo en un recorte. Pero, por ejemplo, ¿cómo operaría eso en Venezuela cuando ya la producción de nosotros tiene una caída? Sí. Bueno, en el caso nuestro, Venezuela no tiene cómo aportar recortes, porque nosotros estamos produciendo más, hemos recortado más de 600.000 barriles de lo que nos corresponde para la cuota asignada a Venezuela por la OPEP desde enero del 2011. La cuota aquella fue de 3 millones de barriles y nosotros estamos en estos momentos en 2.375.000 barriles, o sea, más de 600.000 barriles. Ese es el problema, precisamente, porque no solamente Venezuela y fácilmente 4 países más de la OPEP, como Angola, Indonesia, Ecuador mismo y Libia, no estamos en posibilidades de aportar ningún recorte. Es decir, que si la OPEP en su conferencia número 170 del próximo 30 de noviembre decide recortar, tendrá que distribuirlo entre 8 miembros de los 14, porque ahí estamos 5 o 6 miembros que no vamos a poder recortar. Pero además, y desde luego hay que acotar, disculpa Maki, que hay que comprometer en ese recorte a los productores independientes, encabezados por Rusia, Kazajistán y Azerbaiyán y México y Noruega, porque ellos tienen que asumir una parte de ese compromiso de recorte. Si la OPEP recorta sola, los productores independientes, como en otras ocasiones, van a cogerse esos barriles del mercado. Pero tal vez por eso uno nota, de acuerdo a las declaraciones que hemos escuchado últimamente de los ministros de petróleo de esos distintos países, sean OPEP o no OPEP, parece que no están muy dispuestos a recortar nada. Ese es el problema, precisamente el problema que va a debatir y que se va a encontrar. Va a ser un problema medular en la reunión de la OPEP del 30 de noviembre, porque lo que usted ha dicho es cierto en el primer renglón, que por primera vez tanto empresas transnacionales como productores estamos de acuerdo en que los precios deben recuperarse. Por supuesto, porque en una tendencia de precios bajos, todos somos los que perdemos, incluyendo las compañías transnacionales. Entonces las compañías transnacionales, encabezadas por la Shell, por la British, por la Exxon, etcétera, etcétera, las 7 hermanas, son las primeras interesadas en que los precios se recuperen. Y en esa procesión, por supuesto, asistimos todos, porque a la hora de una recuperación de precios, todos somos los que nos favorecemos. Como a la hora de una caída en los niveles de precios, todos nos perjudicamos, sobre todo aquellos países que como Venezuela no nos preparamos para los tiempos, como llamamos, de los panes duros. Ha dicho el gobierno que con un 3% de la renta petrolera se cubre el gasto fiscal. ¿Eso es posible? No creo. En este momento. No creo, no he echado cálculo en relación a eso, tomando en cuenta el precio de referencia que estableció el gobierno para el próximo presupuesto del 2017, que es de $30 el barril. El problema que yo encuentro en el actual presupuesto es que el Ministerio de Finanzas y de Energía y Petróleo establecen como precio de referencia $30, pero no establecen cuál es la producción. Mientras que usted no establezca cuál va a ser el promedio de producción del próximo año, para multiplicarlo por los $30 de referencia que ellos colocan,
te va a dar el resultado de lo que va a ser el presupuesto de ingresos. Pero en el presupuesto actual, no, yo lo estuve leyendo y no aparece el nivel de producción. Claro. Entonces, ¿cómo va usted a desembocar en relación a la cantidad de los petrodólares que nos van a ingresar a nosotros por concepto de exportación de hidrocarburos? Ahora, ¿cómo establecer pronósticos en cuanto al comportamiento del mercado petrolero, habida cuenta de las contingencias tan variadas a que está sometido hasta que está sometida esa dinámica? ¿Cómo establecer? Imposible establecerla. Por eso es que en el mercado petrolero no pueden darse pronósticos. Sería muy irresponsable hacer predicciones sobre pronósticos de precio, porque el mercado petrolero es muy inestable, es impredecible, tienes conductas que nadie puede precisar en el futuro inmediato y por consiguiente los precios son inestables y son volátiles. Son muchas las variables, tanto estructurales como coyunturales, que concurren a la hora de la formación o a la hora de estudiar y analizar la estructura de la formación del precio del petróleo. Entonces, no depende de una sola, ni tampoco depende de una sola razón de orden económico, también hay razones de tipo geopolítico. Todo eso, por supuesto, se hace más dificultoso el estudio, pero por supuesto no imposible de precisar. Yo diría que esperemos 2017, un año no precisamente de elevados precios del petróleo. Ahora, para satisfacer a una de las personas que hizo preguntas desde la calle, no vamos a hablar de pronóstico, vamos a hablar de vaticinio, porque cada quien tiene su vaticinio, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los suyos? Bueno, yo creo que el precio, en todo caso, por hablar de la cesta petrolera venezolana, podría estar oscilando entre 30 y 35 dólares el barril para el próximo año. Estoy hablando de precio promedio anual, no diario, ni semanal, ni mensual. Que eso también puede variar. Que eso varía, por supuesto. Eso va hacia arriba y hacia abajo, 24 horas, pero fácilmente en una desproporción y una brecha bastante marcada. No, estoy hablando de precio promedio anual, estaría entre 30 y 35 dólares el barril. Si se logra un mínimo recorte de producción en la próxima reunión de la OPEP. Un recorte que si se quiere que tenga efecto en el precio del mercado, un impacto en el mercado propiamente, esto debe no ser menos de 1.200.000 barriles ese recorte. Por menos esa cantidad no va a tener ningún impacto en los precios del petróleo. Ahora, ¿cuáles son en este momento, ustedes que los economistas petroleros que siempre están un poco sabiendo que eso es así, auscultando la situación mundial, qué cosas están pasando que de repente podrían incidir en un cambio en la configuración del mercado petrolero? Bueno, hay elementos coyunturales como el de Irak. La parte, seguir en una lucha o una guerra intensa como se está dando en los últimos días, las últimas semanas, en la zona de Mosul, donde hay cerca de 4 o 5 refinerías de gran importancia. Aun cuando déjeme decirle que la guerra en Irak, como en Siria, no ha tocado los campos petroleros o las refinerías, muy pocos la ha tocado. Pero si lograran impactarle en términos físicos, por supuesto ahí tendríamos un elemento que sería propicio para un alza del precio, por lo menos coyunturalmente. Pero tenemos en contra también el caso de Irán, que quiere recuperar su nivel de producción pre-sanciones de la comunidad internacional. Y también Libia, que está produciendo escasamente 235.000 barriles y aspira a aumentar su producción a 1.800.000. Esas dos producciones solamente de Irán y de Libia van a contrarrestar, pero significativamente, el recorte que la OPEP pudiera hacer el 30 de noviembre. Por lo tanto, podría quedar sin efecto ese recorte de producción que la OPEP pudiera llegar a un acuerdo, si es que consigue, por supuesto, un acuerdo unánime, un consenso total de los 14 miembros que la integran. Realmente, en apariencia, un acuerdo dentro de la OPEP para congelar la producción para noviembre, dentro de unos 40 días, esto inmediatamente se va a reflejar en las bolsas con un incremento quizás ligero de 2, 5 dólares el barril, pero ¿cuál es la duración de esto? Porque el mercado no
se está constituido también por estudiosos y seguidores que hacen un monitoreo permanente de los volúmenes que fluyen hacia el mercado, sean OPEP o no OPEP. Y en la medida en que la OPEP ayuda a que el precio vuelva a estabilizarse en 50 o más dólares por barril, inmediatamente la producción del shale oil, de las lutitas, en Estados Unidos van a producir lo que la OPEP dejaría de producir. De manera que la oferta en su totalidad va a estar en los mismos niveles pre-acuerdo. Estamos pensando lo mejor el acuerdo, pero también toma en cuenta que el acuerdo va a ser realmente imperfecto. ¿Por qué? Porque deja prácticamente a 4 países muy importantes de la OPEP fuera de lo acordado. En el mercado actualmente hay más de 9.000 millones de barriles de inventarios en manos de los principales consumidores que ya no le ven sentido de tener este capital. Multiplica cada barril por 30, 40 dólares y usted va a llegar a una cifra muy importante de un capital muerto, además que mantenerlo genera costos y no el mundo del 74, cuando surgió la idea de las reservas estratégicas, y el mundo de hoy ha demostrado que nunca ha hecho falta recurrir a esta. Entonces, en los parlamentos de muchos países consumidores se está discutiendo para qué tenemos tantos inventarios. Vamos a lanzarlos al mercado. Bueno, complejo el panorama, ¿no? Sí. Ahora, Manuel Felipe, según tu criterio, en medio de este clima, ¿cuál ha sido la contribución de Venezuela? Mire, yo creo que ha sido muy importante, no en materia específicamente de la estabilización potencial de los precios, sino del tema petrolero, que le ha dado una connotación política muy importante. Fíjate que el ministro de Petróleo, del Pino, ha hecho gestiones con todos los países, pero hay 2 gestiones importantes que debemos destacar. Una fue la que realizó personalmente el presidente Maduro cuando fue a Estambul, a una reunión con el pretexto de hablar de petróleo, pero cuyo objetivo era muy político, era una conversación con el señor Putin, ¿no? Porque efectivamente Rusia es uno de los productores de petróleo no OPEP más importantes del mundo. Y allí seguramente llegaron algunas coincidencias. Luego la gira larga que ha realizado el presidente Maduro él mismo a otros países y paralelamente a las gestiones que se hacen a nivel de la OPEP. La primera que se hizo en Argelia, en una reunión que no era de la OPEP, sino de países consumidores y exportadores de petróleo, que por cierto hay que recordar, ese tipo de reunión fuera de la OPEP la promovió Venezuela en 1991, gracias a un acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y el presidente Mitterrand. Ahora, el problema de la estabilización del petróleo, de los precios, no es el problema de Venezuela, porque independientemente del precio que lleguen, el hecho cierto es que la producción venezolana ha caído. E independientemente de lo que aumenten los precios, eso no se va a reflejar directamente en el país. Y por otra parte es evidente el uso que se le ha dado a la renta petrolera. ¿Quién garantiza que con precios que regresen a niveles aceptables la inversión va a contribuir en verdad a lo que debería contribuir, que es a dinamizar la economía y a incentivar la producción? Entonces, en consecuencia, el problema petrolero tiene un manejo político, es importante, pero para Venezuela lo que ocurra en esta reunión de la OPEP de Viena a finales del mes de noviembre no va a tener mayor incidencia en la vida cotidiana y en la vida de los venezolanos. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.